Hoy nos vamos a meter de lleno con la historia de una de las figuras más complejas y determinantes de la historia, Cristóbal Colón. Y es que con él la pregunta surge casi de inmediato, ¿no? Y hoy resuena más fuerte que nunca. ¿Cómo recordamos a Colón? Porque su legado es una paradoja que, seamos honestos, todavía nos divide. En el fondo, toda su historia es la crónica de una obsesión: encontrar un atajo, una nueva ruta comercial a Asia. Pero claro, en el camino se tropezó con algo que nadie esperaba. Un descubrimiento que no solo cambió su vida, sino que le dio un giro de 180 grados a la historia del mundo. Pero para entender al hombre, primero hay que entender su sueño. Así que vamos al principio, a sus orígenes, y a esa idea tan ambiciosa que lo movía. A ver, Colón no venía de la nobleza ni mucho menos. Nació en una familia de tejedores, pero desde muy joven se hizo a la mar. Fue un verdadero autodidacta, se obsesionó con los mapas y los textos antiguos en Portugal, y ahí se le metió en la cabeza esa idea que a todos les parecía una locura: llegar a Oriente, pero navegando hacia Occidente. Y aquí está la clave de todo, lo que se conoce como el gran error. Ojo, no es que él creyera que la Tierra era plana. Para nada, eso ya lo sabían los estudiosos de la época. No, el detalle crucial es que sus cálculos sobre el tamaño del planeta estaban completamente equivocados. Pensaba que la Tierra era mucho, pero mucho más pequeña. Y fue justo ese error lo que hizo que su plan, que en el papel era una locura, pareciera factible. Claro que tener la idea no bastaba. Primero fue a Portugal y le dijeron que no. Después se pasó 7 largos años en España tocando puertas, insistiendo una y otra vez ante comisiones de expertos que, con toda la razón del mundo, le decían que sus números no cuadraban. Pero su tenacidad era algo de otro nivel. Y finalmente, contra todo pronóstico, en 1492, la reina Isabel le dio el visto bueno. Y con eso llegamos al momento que partió la historia en dos. Ese viaje que, para bien y para mal, redibujó el mapa del mundo para siempre. Imagínense la escena: 3 de agosto de 1492. 3 barcos pequeños zarpando hacia lo desconocido. La travesía fue una agonía. Semanas y semanas viendo solo agua, la comida escaseando. La tripulación estaba desesperada, al borde del motín. Pero justo cuando la tensión ya no daba para más, el 12 de octubre se escuchó el grito que todos esperaban: ¡tierra a la vista! Pero aquí es donde vemos la desconexión total, ¿no? El objetivo era llegar a las Indias, a las costas de Asia. La realidad es que habían desembarcado en una isla de las Bahamas, en un continente que los europeos ni siquiera sabían que existía. Y lo más increíble es que esta confusión se la llevó a la tumba. Murió convencido de que había llegado a Asia. Nunca entendió la verdadera dimensión de lo que había encontrado. Y por esa idea fija, por ese error de cálculo inicial, es que llamó indios a los habitantes de esas tierras. Una etiqueta que, nació de un error geográfico y ha perdurado hasta hoy. El primer viaje le dio fama y fortuna, pero su historia no termina ahí, ni mucho menos. Vamos a ver cómo sus siguientes expediciones fueron, en realidad, el comienzo de su fin. Porque no fue un solo viaje, en total fueron 4. 4 veces cruzó el Atlántico, cada vez más enfocado en explorar y, sobre todo, en consolidar el control de esos nuevos territorios que él seguía pensando que eran parte de Asia. Y aquí es donde se ve la otra cara de la moneda. Como navegante, un genio, sin duda, pero como gobernador y administrador, un verdadero desastre. Su gobierno estuvo lleno de quejas por mala gestión, por una brutalidad terrible. Las acusaciones se apilaron hasta que, en el año 1500, la propia corona española ordenó su arresto. Sí, el gran almirante fue enviado de vuelta a España encadenado, una humillación total que marcó su caída. Y todo esto nos trae a la parte final, a ver cómo la historia ha lidiado con Colón y el impacto tan duradero y, por supuesto, tan polémico de sus viajes. Murió en 1506, bastante enfermo y ya un poco olvidado. Y como si fuera un símbolo de todo el lío que es su legado, ni siquiera sus restos pudieron descansar en paz. Fueron de un lado a otro, de España a Santo Domingo, de ahí a Cuba y de vuelta a España. Hoy en día, tanto en Sevilla como en Santo Domingo, dicen tener su tumba, la auténtica, claro. Pero si hablamos de su legado más real y tangible,
tenemos que hablar de esto. El intercambio colombino. Fue literalmente una revolución biológica y cultural a escala planetaria. Un traspaso masivo de todo, plantas, animales, enfermedades, que redibujó por completo el mundo como se conocía. Miren, Europa trajo a América los caballos, el trigo, el café, pero también trajo enfermedades para las que aquí no había defensas, como la viruela, que fueron devastadoras. Y de América salieron para el mundo productos que hoy son básicos, ¿no? El maíz, las papas, el tomate, el chocolate. Fue un intercambio que creó el mundo globalizado de hoy, sí, pero con un costo humano que es imposible de calcular. Y así llegamos a cómo lo vemos hoy en día. Por un lado, es innegable que su hazaña como navegante fue algo fuera de serie. Cruzar el Atlántico con la tecnología de esa época es increíble. Pero por el otro lado, es imposible, y no se debe, ignorar el impacto humano. Fue el comienzo de siglos de explotación y de un trato brutal a los pueblos originarios. Las dos cosas son verdad y coexisten. Y aquí va un dato interesante. A menudo se nos olvida que Colón no fue el primer europeo en pisar América. Resulta que los vikingos, casi 500 años antes, ya habían llegado a lo que hoy es Canadá. Entonces, ¿por qué tanto alboroto con Colón? Bueno, la diferencia clave es esta. Lo de los vikingos fue un evento aislado, un capítulo que no cambió el curso de la historia. En cambio, el viaje de 1492 fue la primera ficha de un dominó global. Fue el que conectó los dos hemisferios de forma permanente e irreversible. El que metió a América, para siempre, en la historia del resto del mundo. Lo que nos deja con una pregunta que va mucho más allá de Colón, ¿no? ¿Cómo recordamos a estas figuras históricas tan complejas? ¿Es posible reconocer una hazaña que cambió el mundo sin ignorar el inmenso sufrimiento que trajo consigo? Esa es la gran paradoja con la que seguimos lidiando al mirar nuestra propia historia.